Hola, buenos días. En el módulo anterior hablamos de los autómatas finitos deterministas o DFA. A continuación hablaremos de los autómatas finitos no deterministas, también conocidos como NFA. El determinismo es una corriente filosófica que en Occidente se conoce desde los siglos 7 y 6 a.C. Los presocráticos Heráclito y Leucipo de Mileto ya se referían a esta idea de que todos los eventos vienen determinados completamente por causas previas ya existentes. Aristóteles y sobre todo los estoicos desarrollaron luego estas ideas más en profundidad. En particular, el determinismo fue clave para el desarrollo de la lógica aristotélica, que sienta las bases de la racionalidad occidental. En Occidente solemos pensar en términos de premisas y consecuencias, lo que se ve claramente en nuestro propio lenguaje, donde a partir de una sucesión de caracteres formamos palabras y de una sucesión de palabras formamos ideas. En Oriente, en cambio, se ha desarrollado una forma de ver el mundo más basada en la asociación de ideas sencillas para componer ideas más complejas. De ahí, en parte, la existencia de los kanjis y otras formas de escritura tan diferentes de la nuestra. Como veremos en el tercer capítulo de este curso, los computadores son la manifestación práctica de las máquinas de Turing deterministas propuestas por Alan Turing en los años 30. Tanto los computadores como los algoritmos son por naturaleza deterministas. Por eso es que si abro un editor de texto hoy o mañana y realizo con él las mismas acciones, en ambos días obtendré los mismos resultados. Sin embargo, el no determinismo se puede emular, utilizando para ello distintas técnicas, tales como algoritmos probabilísticos, multiprocesadores, sistemas distribuidos o computación paralela. Por ejemplo, un algoritmo podría ejecutar una función aleatoria basada en el tiempo actual de procesamiento del computador, luego enviar el resultado de la función a múltiples procesadores que realizan estas tareas en paralelo y finalmente le retornan sus respuestas al computador original. Al minuto siguiente, si ejecutase el mismo procedimiento, obtendría una respuesta distinta. Esto puede dar la impresión de no determinismo, pero el caso es que si se repitiesen exactamente las mismas condiciones de entrada que en el primer caso, esto es, ejecutar el algoritmo inicial en el mismo instante para generar la misma semilla aleatoria, enviar la información a los mismos procesadores en el mismo orden, etc., entonces llegaría a exactamente el mismo resultado. El determinismo entonces está siempre presente, si bien el no determinismo puede emularse a partir de nuestras máquinas deterministas. En teoría de autómatas, el determinismo se manifiesta en el hecho que cada configuración esté determinada unívocamente por las configuraciones previas, es decir, que la función de transiciones sea justamente eso, una función y no una relación. Esto se puede ver desde el diagrama mismo del autómata o bien desde su tabla de transiciones. Como se puede ver en este ejemplo, a partir de cada estado y cada símbolo solo se puede ir a un único estado, por lo tanto hay determinismo. Y bueno, esta sería la expresión regular asociada a este DFA. Formalmente, un autómata finito no determinista, en inglés conocidos como Non-Deterministic Finite Automata o NFA, se representa de forma muy similar a un DFA. De hecho, lo único que cambia, y lo que hace toda la diferencia, es la función de transiciones, que es reemplazada por una relación de transiciones. Así, si antes la función de transiciones permitía para cada estado y símbolo irnos a un único estado, la relación de transición permite, a partir de un estado y un símbolo, irnos a varios estados posibles diferentes. En un NFA, el no determinismo se puede representar de dos formas, con transiciones ambiguas o con transiciones epsilon. En este ejemplo, hemos añadido un bucle en el estado Q2, de modo que desde ese estado, al leer el símbolo B de la cadena de entrada, podríamos ir a Q0 o quedarnos en Q2. La tabla de transiciones representa esta ambigüedad como un conjunto de estados en la última celda. Obviamente, la expresión regular en este caso será diferente, aunque noten que sigue siendo una expresión regular. Veamos ahora este otro ejemplo, donde no tenemos bucles, pero la transición inferior ahora es una transición epsilon. En este caso, podríamos pensar en representar la tabla de transiciones de esta manera, con epsilon como si fuera un símbolo más posible del alfabeto.
Sin embargo, ya hemos dicho que la cadena vacía epsilon no es un elemento del alfabeto, por lo que la manera correcta de construir la tabla de transiciones es esta. Note que desde Q2, leyendo A, nos podemos ir hasta Q0, tomando la arista superior, pero también podríamos llegar a Q0 a través de la transición inferior sin leer ningún símbolo de la cadena, para luego, desde Q0, leer A e irnos hasta Q1. Es por eso que desde Q2, leyendo el símbolo A, podemos ir tanto a Q0 como a Q1, generándose así el no determinismo. La expresión regular en este caso es un poco distinta, pero nuevamente sigue siendo una expresión regular. Como ejercicio, pueden corroborar que efectivamente estas expresiones regulares generan el mismo lenguaje que el reconocido por cada autómata. Ahora, la ejecución de un autómata no determinista podemos interpretarla de dos formas distintas. La primera es imaginar que el autómata posee una cierta inteligencia o intuición, que le dice qué transiciones debe seguir para llegar de la configuración inicial hasta la configuración final. En este caso, cada vez que la ejecución llegaba hasta Q2, el NFA de alguna manera sabía que tenía que primero elegir la transición de arriba y después la de abajo. Esta inteligencia o intuición escapa del dominio computacional y no podría ser implementada por ningún algoritmo. A lo sumo, como dijimos antes, podría ser emulada por alguno. La segunda manera de ver el no determinismo es imaginar que el NFA puede ejecutar varias transiciones a la vez y por tanto estar al mismo tiempo en distintos estados y configuraciones. En este caso, no es que el autómata esté adivinando la mejor opción, sino que está generando un árbol de decisiones donde basta que una de las ramas sea válida para que la cadena inicial sea reconocida por el lenguaje. En este caso, solo con la segunda rama se consigue llegar a una configuración final válida, y por ella la cadena inicial es reconocida. En cambio, la primera rama llega a un estado final pero sin haber reconocido toda la cadena, mientras que la tercera rama ni siquiera alcanza a llegar a un estado final. Como nota al margen, en el área de la complejidad computacional quizás hayas oído hablar de los problemas NP difíciles o NP hard. Bueno, un problema NP significa polinomial no determinista o non-deterministic polynomial. O sea, son los problemas que podríamos resolver eficientemente, pero solo si es que en realidad pudiésemos construir computadores y algoritmos no deterministas. De manera simplificada, estos problemas son aquellos cuya ejecución generaría árboles de decisión con ramas cortas, digamos de un largo polinomial en términos del largo de la cadena de entrada, pero con muchísimas ramas, un número exponencial en términos del largo de la cadena de entrada. Pero bueno, esto de la complejidad computacional daría para otro curso. Así que con esto damos por terminado este módulo. En el próximo capítulo explicaremos cómo todo NFA se puede transformar en un DFA, una característica exclusiva de este tipo de autómatas diseñados para reconocer lenguajes regulares. Hasta luego.